Así es, amigos. Este es el lema de nuestro canal Realecto, una pequeña pero ambiciosa laboratorio de ideas, donde no venimos a ofrecer respuestas fáciles, sino a explorar preguntas complejas, preguntas que tal vez nunca tengan respuestas definitivas. Y, seamos honestos, eso lo hace aún más interesante. El mundo está lleno de maravillas, ¿no lo crees? Pero aquí está la trampa. Cuanto más intentamos entenderlo, más parece burlarse de nosotros. Hipnosis, chamanes, paradojas, física cuántica, prácticas ancestrales. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Bueno, aparentemente nada, pero si miras más de cerca, todo parece conectado en un curioso entramado de ideas, un rompecabezas que tal vez nadie está destinado a resolver por completo. Y aquí surge una gran verdad. Cuanto más aprendemos, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Sócrates lo resumió mejor que nadie. Solo sé que no sé nada. Es irónico, ¿verdad? Buscar el conocimiento nos lleva a más dudas, pero eso no es motivo de frustración, sino una invitación a seguir explorando. Porque mientras buscamos respuestas, el horizonte de nuestras preguntas se expande, como si el universo disfrutara jugando con nosotros. En este canal, no te prometemos verdades universales ni soluciones definitivas. Lo que sí ofrecemos es un espacio para reflexionar, cuestionar y, ¿por qué no?, divertirnos un poco con las contradicciones de la vida. Cada puerta que abrimos no es el final, sino el principio de nuevas preguntas, nuevos misterios, nuevas perspectivas. Y mientras escuchas estas palabras, los slides que ves no son un simple resumen o repetición, son una interpretación, un reflejo paralelo que añade su propia perspectiva. Porque, al final, ¿no es eso lo que hacemos todos? Cada uno interpreta la realidad de manera distinta. Cada uno añade su propia pincelada al lienzo del mundo. Así que, si alguna vez te has preguntado quién eres realmente, o si el mundo que ves es tan sólido como parece, bienvenido. Este no será un viaje cómodo, pero sí uno emocionante, porque aquí valoramos tanto las preguntas como las respuestas. Ut cogito sic existo, como pienso, así existo. ¿Listo para comenzar? ¿Es la realidad lo que creemos que es? ¿O simplemente vemos lo que queremos ver? Esta es una de esas preguntas que parece simple al principio, pero que, cuanto más la piensas, más compleja se vuelve. Imagina que la realidad es como un gigantesco rompecabezas, uno tan enorme que nunca podríamos verlo completo. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, intentamos armarlo con las piezas que tenemos. Pero aquí está la trampa. Las piezas que poseemos no siempre encajan. Y peor aún, no sabemos si pertenecen al mismo juego. ¿Nunca has sentido que el mundo tiene capas ocultas? Como si detrás de lo evidente hubiera algo más. Algo que no puedes tocar ni explicar, pero que está ahí. Y aquí es donde entran nuestras herramientas, o mejor dicho, nuestras ilusiones, los sentidos, la lógica, nuestras creencias. Cada una de ellas nos ayuda a interpretar el mundo, pero también nos limita, porque, al final, ¿cómo sabemos si lo que vemos es real? En este punto podrías decir, pero si mis ojos lo ven, tiene que ser real, claro. Pero ¿sabías que tus ojos solo perciben una pequeña fracción del espectro de luz? Es como si trataras de entender una sinfonía completa escuchando solo una sola nota. ¿Es suficiente? Tal vez no, pero es todo lo que tenemos. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Qué es lo que realmente sabemos? Tal vez lo que llamamos realidad no es más que un reflejo, una proyección de nuestras limitaciones. ¿Es eso malo? Para nada.
Es un recordatorio de que el mundo no es algo que simplemente miramos, es algo que constantemente interpretamos. Y esa interpretación, amigos, es lo que hace que cada persona vea el mundo de una forma única e irrepetible. Así que, la próxima vez que te preguntes si algo es real o no, detente, piensa. Tal vez la realidad no sea un objeto fijo, sino un proceso, un baile constante entre lo que vemos y lo que creemos. ¿Y si la realidad que percibes no es más que un reflejo de lo que llevas dentro? Es una pregunta inquietante, ¿verdad? Porque sugiere que lo que llamamos mundo exterior no es algo fijo, sino un lienzo en blanco, donde cada uno pinta según su paleta interior. Nuestra mente es un artista y a la vez un filtro. Toma los fragmentos del mundo que le rodea y crea una versión que podamos entender, una versión que tenga sentido para nosotros. Pero aquí está la paradoja. Ese sentido que le damos al mundo no siempre es real. Más bien, es como un sueño colectivo, donde cada uno sueña algo distinto, pero compartimos el mismo escenario. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que lo que ves cambia según tu estado de ánimo? Cuando estás feliz, todo parece más brillante. Cuando estás triste, el mundo parece apagarse. Eso no es coincidencia. Es tu percepción moldeando la realidad. La mente no solo interpreta lo que ve, también lo transforma. Los antiguos chamanes hablaban del poder de la intención, y la ciencia moderna parece estar de acuerdo. Experimentos en física cuántica han mostrado cómo el simple acto de observar puede cambiar lo observado. ¿Y si nuestra mente hace lo mismo con el mundo? ¿Y si todo lo que percibimos está, en cierto modo, coloreado por nuestras expectativas y creencias? Pero antes de que te sientas abrumado, recuerda, esto no es algo malo. Al contrario, es una invitación a participar en la creación de tu propia realidad. Porque si nuestras percepciones dan forma al mundo, entonces tenemos más poder del que imaginamos. Así que, la próxima vez que mires el mundo que te rodea, pregúntate, ¿qué parte de esto es real y qué parte proviene de mí? Quizás no hay una respuesta clara, pero en el fondo, esa pregunta es más importante que cualquier respuesta. Si la realidad no es fija, sino cambiante, ¿qué permanece constante? Es una pregunta desconcertante, ¿no crees? Estamos acostumbrados a pensar que la realidad es algo sólido, algo estable, algo en lo que podemos confiar. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si la realidad es más como un baile, un movimiento continuo entre posibilidades? La física cuántica nos enseña algo fascinante. Una partícula puede existir en varios lugares al mismo tiempo, hasta que la observamos. El acto de mirar cambia lo que estábamos mirando. Piénsalo por un momento. Algo tan sencillo como observar puede alterar la naturaleza misma de lo que llamamos real. Esto no es solo una curiosidad científica, es un desafío a la forma en que entendemos el mundo. Y si el mundo no es un lugar estático, sino un mar de probabilidades, un espacio donde lo que es y lo que podría ser están entrelazados, esperando a que nuestra atención decida cuál se vuelve real. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué papel jugamos nosotros en este baile? ¿Somos simples observadores? ¿O somos también los coreógrafos de esta realidad cambiante? Los antiguos sabios y los científicos modernos parecen estar de acuerdo en algo. Nuestra percepción no solo observa, también crea. Nuestras expectativas, nuestras creencias, nuestras intenciones moldean lo que vemos, lo que sentimos, lo que experimentamos. Y esto, lejos de ser aterrador, es emocionante, porque significa que la realidad no está escrita en piedra, sino en movimiento constante.
Es un lienzo que nunca está terminado, un poema que nunca deja de escribirse. Así que, la próxima vez que te enfrentes a algo que parece real, pregúntate, ¿es esto realmente lo que es? ¿O es lo que he decidido ver? Tal vez no haya una respuesta definitiva, pero en ese acto de cuestionar, empezamos a entender un poco más de este maravilloso baile de posibilidades. ¿Es lo que vemos todo lo que existe? ¿O hay algo más allá de nuestras percepciones? Desde el momento en que abrimos los ojos, confiamos en lo que vemos. Creemos que nuestros sentidos son ventanas transparentes hacia el mundo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si estas ventanas solo nos muestran una parte, una versión incompleta de lo que realmente está ahí? Nuestros ojos perciben menos de una milésima parte del espectro de luz. Nuestros oídos solo escuchan un rango limitado de frecuencias. Es como si viviéramos dentro de una burbuja, pensando que esa burbuja es todo el universo. Pero, ¿qué hay más allá de esas fronteras? ¿Qué queda fuera de nuestra percepción? Algunos dirán, si no podemos verlo ni escucharlo, ¿de qué sirve pensar en ello? Pero aquí está el truco. Lo que no percibimos directamente no deja de existir. El aire que respiras, los microbios en tu piel, los campos magnéticos que atraviesan tu cuerpo, todo está ahí, aunque no lo notes. Y si esto es verdad para lo físico, ¿qué hay de lo emocional, lo mental, lo espiritual? ¿Qué partes de nosotros mismos quedan ocultas simplemente porque no sabemos dónde mirar? Tal vez, lo que no vemos nos define tanto como lo que sí. Los místicos y filósofos han hablado durante siglos de lo invisible, de fuerzas y conexiones que no podemos medir, pero que sentimos. La ciencia, con toda su precisión, empieza a decir algo similar. Los campos cuánticos, las energías oscuras del universo, las conexiones entre nuestras mentes y el mundo físico. Todo parece señalar hacia lo mismo. Lo que no vemos puede ser más vasto, más significativo que lo que percibimos. Así que, quizás la pregunta no es ¿qué es lo real?, sino ¿qué no estoy viendo? Porque al final, lo que permanece fuera de nuestra percepción podría ser la clave para entender lo que sí podemos percibir. ¿Qué pasaría si las preguntas fueran más importantes que las respuestas? Vivimos en un mundo obsesionado con las respuestas, con la necesidad de saberlo todo. Pero, ¿y si las respuestas fueran solo el final de un camino? ¿Y si lo verdaderamente importante fuera el viaje? El acto mismo de preguntar. Desde pequeños nos enseñan que las respuestas son la meta, que quien tiene las respuestas tiene el poder. Pero pocas veces nos dicen que las preguntas son las que abren las puertas, las que crean caminos donde antes no los había. Cada gran descubrimiento, cada idea revolucionaria, comenzó con una simple pregunta, ¿y sí? Pero aquí está la paradoja. Cuanto más profundas son las preguntas, menos claras son las respuestas. Una pregunta sencilla puede tener una respuesta sencilla, pero una pregunta que realmente importa es la que te deja sin palabras. Imagina por un momento que todas las respuestas estuvieran disponibles, al alcance de tu mano. ¿No sería aburrido? Sin preguntas, no hay misterio. Y sin misterio, ¿qué queda? Las preguntas son lo que mantiene el mundo en movimiento. Son el motor de la curiosidad, de la creatividad, del progreso. Y aquí está la ironía. Cuanto más sabemos, más preguntas aparecen. El universo en su inmensidad parece diseñado para evitar que lo entendamos completamente. Cada respuesta que encontramos nos lleva a nuevas preguntas, a nuevos misterios. Así que, tal vez no se trata de buscar respuestas definitivas. Tal vez el verdadero poder esté en aprender a hacer las preguntas correctas,
esas que te desafían, que te sacan de tu zona de confort, que te llevan a lugares que nunca imaginaste, porque al final, las preguntas no son solo una forma de entender el mundo, son una forma de entendernos a nosotros mismos. Y en ese acto de preguntar es donde realmente comienza el viaje. ¿Cuánto control tenemos realmente sobre nuestras vidas? ¿Y cuánto es solo una ilusión? Vivimos convencidos de que somos los dueños de nuestro destino, que controlamos cada decisión, cada paso que damos. Pero, ¿es eso verdad? ¿O el control es simplemente un espejismo que nos da consuelo? Piensa en todas las cosas que no elegiste. No elegiste dónde nacer, ni quiénes serían tus padres. No elegiste la época en la que vives, ni las reglas del juego que ya estaban establecidas mucho antes de que llegaras. Y aún así, aquí estamos, actuando como si tuviéramos el control absoluto de nuestras vidas. Por supuesto, hacemos elecciones todos los días. Elegimos qué comer, qué decir, qué camino tomar. Pero incluso esas decisiones, ¿son realmente nuestras? La ciencia nos dice que muchas de nuestras elecciones están influenciadas por factores que ni siquiera notamos. Nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestras experiencias pasadas, e incluso nuestras hormonas. ¿Y qué pasa con la sociedad? Las normas, las expectativas, los valores que nos rodean, ¿no moldean también nuestras decisiones? Algunos podrían sentirse desanimados al pensar que el control es una ilusión. Pero aquí está el truco. Aceptar esta idea no significa rendirse. De hecho, es liberador, porque cuando dejamos de obsesionarnos con el control absoluto, nos abrimos a la posibilidad de adaptarnos, de fluir con lo que la vida nos presenta. Los antiguos sabios lo entendieron bien. Hablaban de aceptar lo inevitable, no como una derrota, sino como una forma de encontrar la paz. Y al mismo tiempo, nos recordaban que siempre tenemos control sobre algo. Nuestra perspectiva, nuestra actitud, cómo respondemos a lo que ocurre. Así que, tal vez el control no es una ilusión completa. Tal vez es un equilibrio, una danza entre lo que podemos dirigir y lo que simplemente debemos aceptar. Y en esa danza encontramos nuestra libertad. El tiempo es nuestro aliado o nuestro enemigo. Vivimos atrapados en el tiempo. Miramos al pasado con nostalgia o arrepentimiento. Miramos al futuro con esperanza o miedo. Y mientras tanto, el presente se nos escapa, como arena entre los dedos. Nos enseñan a medir el tiempo en segundos, minutos, horas. Pero, ¿quién decidió estas reglas? ¿Es el tiempo realmente algo que podamos medir? Los antiguos lo veían de otra manera. Para ellos, el tiempo no era una línea recta, era un círculo, un ciclo eterno donde el principio y el fin eran lo mismo. Sin embargo, hoy vivimos obsesionados con aprovechar el tiempo. Planificamos, contamos, corremos, como si hubiera una carrera que ganar. Pero aquí está el truco. El tiempo no puede ser dominado. No importa cuánto lo intentemos. Siempre se mueve a su propio ritmo. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has sentido que una hora puede pasar en un abrir y cerrar de ojos, mientras que un minuto puede sentirse como una eternidad? Esto no es solo una percepción, es una pista de que el tiempo no es tan objetivo como creemos. Tal vez el tiempo no sea algo externo, algo que nos controla. Tal vez el tiempo es algo que creamos con nuestra atención, con nuestras emociones, con nuestra experiencia. Y eso nos lleva a una gran paradoja. Cuando intentamos ganar tiempo, lo perdemos. Pero cuando dejamos de preocuparnos por él, cuando simplemente estamos presentes, el tiempo parece detenerse. Es en esos momentos
cuando el pasado y el futuro desaparecen, que realmente sentimos la vida. Entonces, ¿el tiempo es nuestro aliado o nuestro enemigo? Tal vez no sea ninguno de los dos. Tal vez el tiempo no es algo que debamos luchar, sino algo que debemos aprender a escuchar, a sentir, a vivir. ¿Estamos realmente separados unos de otros? ¿O hay algo que nos une más allá de lo visible? Vivimos en un mundo que nos enseña a pensar en términos de yo y los demás. Mi vida, mis decisiones, mis problemas. Todo parece girar alrededor de un centro, el yo. Pero, ¿y si esa separación no fuera más que una ilusión? Imagina por un momento las raíces de un árbol. En la superficie, cada árbol parece independiente, pero bajo la tierra, sus raíces se entrelazan, compartiendo nutrientes, información, vida. ¿Qué pasaría si los seres humanos fuéramos como esos árboles? ¿Qué pasaría si a pesar de nuestras diferencias, todos estuviéramos conectados de formas que no podemos ver? La ciencia moderna nos da pistas intrigantes, desde los campos cuánticos, donde las partículas permanecen entrelazadas a pesar de la distancia, hasta los ecosistemas, donde cada ser depende de otro. Todo parece indicar que la separación es solo superficial y que, en el fondo, todo está conectado. Pero esta idea no es nueva. Durante siglos los místicos han hablado de una red invisible que une a todos los seres vivos. Algunos la llaman energía, otros conciencia, otros simplemente vida. Tal vez, al igual que los árboles, no necesitamos ver las raíces para saber que están ahí, funcionando, sosteniendo, conectando. Y aquí está lo más interesante. Si estamos conectados, entonces nuestras acciones, pensamientos y palabras tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. Cada decisión, por pequeña que sea, crea ondas. Ondas que tocan a otros, que moldean el mundo. Esto no significa que debamos sentirnos abrumados, sino inspirados. Porque saber que somos parte de algo más grande nos da propósito. Nos recuerda que, incluso en los momentos más solitarios, nunca estamos realmente solos. Así que, la próxima vez que pienses en yo y los demás, recuerda, las raíces están ahí, invisibles pero presentes, sosteniéndonos a todos en esta red maravillosa que llamamos vida. ¿Qué significa realmente ser perfecto? ¿Y por qué nos obsesiona tanto? Vivimos en una era de perfección fabricada. Redes sociales llenas de imágenes impecables. Estándares imposibles que nos dicen cómo debemos lucir, cómo debemos vivir. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si esa perfección es real? Piénsalo por un momento. La perfección tal como la entendemos es estática, inmutable, pero la vida por definición está en constante cambio. Entonces, ¿cómo puede algo perfecto existir en un mundo que nunca deja de transformarse? Imagina una rosa. Una rosa perfecta no sería la que nunca cambia, sino la que florece, se abre al mundo y eventualmente pierde sus pétalos. Su perfección está en su proceso, en su impermanencia. Tal vez nosotros somos como esa rosa. Buscamos la perfección en lo externo, en cómo nos ven los demás. Pero la verdadera perfección podría estar en aceptar nuestras imperfecciones, en abrazar el cambio, el aprendizaje, el crecimiento. La ciencia nos enseña algo interesante. Los sistemas más perfectos no son los más rígidos, sino los más adaptables. Un ecosistema que se adapta a los cambios sobrevive. Uno que se resiste, no. Y tal vez nuestra obsesión con la perfección nos hace rígidos, incapaces de aceptar los giros inesperados de la vida. Los filósofos y artistas han hablado de esto durante siglos. En Japón existe el concepto de wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, lo incompleto, lo efímero. No se trata de esconder nuestras fallas,
sino de verlas como parte de nuestra historia, como algo que nos hace únicos. Entonces, tal vez la perfección no sea algo que debamos alcanzar, sino algo que debemos redefinir. Porque al final, lo que realmente importa no es ser perfecto según los estándares de otros, sino ser auténtico, ser humano. Así que, la próxima vez que sientas la presión de ser perfecto, recuerda, incluso una rosa perfecta pierde sus pétalos. Y en esa pérdida hay belleza. ¿O qué significa realmente ser libre? La libertad es una de esas palabras que suenan absolutas, definitivas, pero cuando intentamos definirla, parece desvanecerse entre los dedos. ¿Es libertad hacer lo que queremos? ¿O es algo más profundo? ¿Algo que va más allá de nuestras elecciones diarias? Piensa por un momento en las decisiones que tomas cada día, desde las más pequeñas, como qué comer o qué ropa usar, hasta las más grandes, como tu trabajo, tus relaciones, tu camino en la vida. Pero aquí está el truco. ¿De dónde vienen esas decisiones? ¿Son realmente tuyas? ¿O están moldeadas por tus experiencias, tus miedos, tus deseos y por lo que la sociedad espera de ti? La filosofía nos da una pista interesante. Tal vez la verdadera libertad no sea la capacidad de elegir cualquier cosa, sino la capacidad de entender por qué elegimos lo que elegimos. Porque si no sabemos por qué tomamos una decisión, ¿somos realmente libres? Los estoicos tenían una perspectiva fascinante. Decían que la verdadera libertad no está en controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sino en controlar cómo respondemos a ello. En palabras de Epicteto, no es lo que te sucede lo que te define, sino cómo reaccionas a ello. Y aquí está la paradoja. A veces limitar nuestras opciones puede hacernos más libres. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero cuando nos comprometemos con algo, cuando decidimos qué es lo realmente importante, dejamos de perder energía en todo lo demás. La libertad no es tener infinitas opciones, es tener claridad. Entonces, ¿qué significa ser libre? Tal vez la libertad no sea una meta que alcanzar, sino un proceso, un viaje constante de autoconocimiento, donde aprendemos a elegir no solo con la mente, sino también con el corazón, y en ese proceso descubrimos que la verdadera libertad no se trata de escapar de algo, sino de encontrar algo, un propósito, un sentido, una conexión con lo que realmente somos. Si todo cambia constantemente, ¿podemos encontrar algo que sea eterno? El cambio es la única constante, nos dicen, y aunque estas palabras suenan a verdad universal, también generan incomodidad, porque, en el fondo, los humanos anhelamos estabilidad, algo sólido, algo que no se mueva mientras todo a nuestro alrededor se transforma. Pero aquí está el problema. Resistirnos al cambio es como intentar detener el flujo de un río con nuestras manos. No importa cuánto lo intentemos, el agua siempre encontrará su camino. Imagina por un momento que la vida es como las estaciones. Cada etapa trae algo nuevo. El nacimiento de la primavera, la abundancia del verano, la reflexión del otoño, el descanso del invierno. Cada una es necesaria, cada una tiene su propósito. ¿Y qué hacemos nosotros? Luchamos contra estas etapas, intentando aferrarnos a una sola, temiendo perder lo que conocemos. Pero la vida no funciona así. Los filósofos antiguos entendían esto profundamente. Heráclito decía, no puedes bañarte dos veces en el mismo río, porque tanto el río como tú habrán cambiado. El cambio no es el enemigo, es el ritmo natural de la existencia. Sin embargo, aquí surge la pregunta, si todo cambia, ¿hay algo que permanezca constante? Algunos dirían que sí.
nuestra esencia, nuestra capacidad de aprender, de crecer, de adaptarnos. Tal vez no podemos detener el cambio, pero podemos decidir cómo navegar por él. Podemos verlo no como una amenaza, sino como una oportunidad. Y aquí está la paradoja. Cuando aceptamos el cambio, cuando dejamos de luchar contra él, encontramos algo sorprendente. Encontramos estabilidad en nuestra capacidad de fluir con la vida. El cambio, al final, no es el fin de algo, sino el comienzo de algo nuevo. Así que, la próxima vez que sientas miedo al cambio, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? Porque en ese crecimiento es donde realmente encontramos lo eterno.